Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este último episodio de nuestra cuarta temporada donde hemos tratado los temas del WOOF, que a estas alturas de los episodios ya todos estamos súper familiarizados de lo que es el WOOF. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Pedrito, ¿cómo has pasado? Todo muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Todo tranquilo, aquí esperando a que salga este episodio. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros Fabián Bermeo, que ya lo podrán reconocer de anteriores capítulos. Pues es nuestro director de innovación del programa Safe and Sound Cities, que también tuvo la oportunidad de ir a Egipto con los chicos, acompañarles a poner todo el trabajo que se ha estado haciendo desde Cuenca a representarnos allá en Egipto. Entonces, bienvenido Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián. Gracias, muy contento de estar aquí. Es medio gracioso porque nosotros interactuamos todos los días y conversamos todo el tiempo, pero como somos seres de símbolos y de signos, cuando pones ciertos elementos en el contexto, la forma en la que conectas con las personas suele cambiar. Entonces, es una conversación más, pero muy contento de que podamos compartir esta conversación con todas las personas que nos puedan escuchar. Chévere, muchas gracias por eso y sí, creo que es importante la conversación que podamos tener el día de hoy. Así que cosas muy chéveres. Nada, la primera pregunta creo que una súper importante es ¿cómo usted le sintió al WOOF? ¿Qué fue para usted las cosas de haber hecho ese viaje a Egipto y haber acompañado a los jóvenes? A los es la canción que queremos. Haberles acompañado a los jóvenes, pues a veces algunos a su primer viaje, a su primera experiencia internacional y sobre todo de contarles lo que estamos haciendo acá en Cuenca y en Ambato. La verdad que fue una experiencia tipo montaña rusa. Primero porque uno no va todos los días al Cairo, Egipto, hay que ser muy francos en verdad. Pero por otro lado el contexto en sí, y hay otro tema también, que esto va entre paréntesis, ¿no? Primero la responsabilidad de acompañar a nuestros jóvenes. No es que vas y viva la fiesta y a divertirte. El enfoque se debe mantener y hay que ser profesionales, definitivamente. Lindo encontrar a la gente, o sea, nos vimos con la Bibi, conocimos a la gente de otros programas, pude compartir con la Amelia Tapia, capaz, yo digo como estuviéramos conversando, pero con Viviana Cordero, que es nuestra directora del programa, Amelia Tapia, que es quien dirige los programas de Huasibichanga aquí en Ecuador, y ya compartir es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto complejo, me imagino que nos conocimos un poco más también. Y lo otro, en cambio, tiene que ver con ese reto que para mí, como Fabián Bermeo, implica la exposición larga a espacios sociales. Es decir, a veces, y he hablado de esto alguna vez, la gente se ríe, pero es la verdad. Mi batería social no es tan potente. Entonces uno tiene que ir pensando cómo configurarse. Uh-huh. Porque tu mal dato no tiene por qué afectar a nadie, así sencillamente. Entonces uno dice, chuta, hay que poner batería extra, pero eso hace que te canses del doble. Entonces, por eso digo, fue un sub y baja. Full aprendizajes interesantes, full conectar con gente que no hubiera pensado. Hay un término que se conoce como pares improbables, que se refiere a gente que en situaciones normales jamás tendría una conversación. Yo creo que ahí hubo muchísimos pares improbables y justo ahí es donde nacen las ideas, nacen los proyectos, donde se genera la innovación. Siento que en general muy chévere, o sea, sobre 10 yo sí le pongo, hablando de nuestro equipo, del encuentro que tuvimos con todo el programa Safe and Sound, con el karaoke que también ya pues, capaz ya hablamos de eso. Ecuador, sí le hace el karaoke. Y bueno, con las cosas que pudimos conversar y retroalimentar del programa, que me alegra mucho que GIB tenga siempre esta visión abierta de poder ir aprendiendo, retroalimentando y afinando sobre la marcha. Siento que eso a nosotros nos permite
tener confianza en que hay cómo tomar acción. Si no, estaríamos todos como muy preocupados de que nada salga del contexto de la planificación. Pero GIB tuvo este buen criterio de invitarnos a todos, retroalimentar, escuchar de los jóvenes, escuchar de nuestra experiencia, y ahora en la fase 2 del programa muchos de esos aportes se están tomando atención. Y lo último, respecto así de los criterios generales, que creo que vale la pena compartir, es que en diferentes lugares del mundo, en las 6, ahora 7 ciudades que se está implementando el programa Safe and Sound Cities, hay algunos temas de los jóvenes que son comunes. Entonces hubo como validar algunos aprendizajes, también identificar algunos problemas que se estaban repitiendo, y lo más chévere, la posibilidad de tomar acción, hablando del programa y hablando del beneficio que el programa puede traer a los jóvenes. Súper chévere. Chévere, Fabián. O sea, justamente ahora tocando el tema de los jóvenes y que el proyecto, bueno, cabe recalcar, ya hemos hablado de esto todas las temporadas, creo, pero el proyecto está muy enfocado en los jóvenes, en cómo piensan, en cómo sienten su ciudad y cómo les gustaría crear su propia ciudad. Porque fue una oportunidad del WUF para los jóvenes. Pasaron cosas, verán. Yo dije. Cositas pasaron. Antes del programa, Pedro me contaba algunos de los temas que íbamos a conversar, obviamente, para configurar la conversación. Entonces yo iba pensando en cosas y reflexionando en esta conversación, porque a veces uno tiende a conversar cosas en su burbuja y no se da cuenta de todo el mundo que hay alrededor. Entonces, para mí fue lindo llevar a gente que, por ejemplo, no hablaba inglés o que hablaba poquísimo inglés. En Latinoamérica es poca la gente que tiene la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un segundo o tercer idioma. Entonces, desde ya te empiezas a marginar, ¿no es cierto? Te excluye de las oportunidades. Y nuestros jóvenes debían dar ponencias en el WUF. Y con muy buen criterio, eso también, o sea, debo compartirlo. Con muy buen criterio, nuestro equipo dice, no, intenten hacerlo en inglés. Vamos a darles todo el apoyo, y estaba el equipo apoyando y ellos intentando, obviamente trabajando con la experiencia que ya tienen. Entonces verles a ellas, a ellos, dando sus ponencias, empoderándose, para mí fue muy chévere. Es decir, personalmente fue una carga emotiva muy fuerte porque en carne propia he podido vivir cómo la falta de acceso a ciertos recursos excluye a la gente. Entonces mirarlos haciendo y con el apoyo de la gente y la apertura de quienes escuchan, que eso también me parece muy lindo. Esto no es publicidad, pero es la plena. Safe and Sound Cities fue probablemente el único programa que permitió que los jóvenes hablen. Porque sí habían otros jóvenes, pero eran jóvenes que lideraban los proyectos. Es decir, eran jóvenes profesionales que estaban liderando, y está bien. También son jóvenes y también tienen una perspectiva. Pero nosotros trabajamos y quienes presentaron las propuestas fueron los jóvenes que están trabajando en el programa. Y ahí pasaron cosas de mirarles a ellos, de escucharles, sentir también ese nerviosismo, ese síndrome del impostor que todos hacemos frente tarde o temprano, y también sentir su felicidad después de las presentaciones. Cada quien en el nivel que pudo, pero de una manera que el mensaje sí llegó, y eso fue muy importante. Y lo otro, compartir el mensaje de que en medida de las posibilidades, hacer el esfuerzo para irse capacitando cada día. Por otro lado, y hablando de este mismo tema, por ejemplo, lo que hicieron la Bibi con toda su red para que Beto, nuestro artista local, pueda pintar en vivo ahí, y lo que eso suscitó fue muy chévere. No desde el punto de vista de que todo el mundo nos estaba viendo cómo estos manes se ponen a pintar en un evento como muy cuidadoso, ¿no? O sea, como hay gente del mundo, también la neurosis global se hace presente. Entonces hay mucho cuidado en lo que se hace y no se hace. Hay un aparato de seguridad complejo. Entonces, que alguien esté ahí pintando era muy chévere. Pero capaz si no era eso lo que a nosotros nos afectó, sino era la transformación que quien
no había viajado nunca, sufrió al poder compartir su arte con el mundo. Y así en un abrir y cerrar de ojos, ser consciente que en el contexto adecuado y con el apoyo adecuado, la gente sí puede florecer y salir adelante. Y ese fue un mensaje muy, muy potente. Yo les decía hace unos minutos, al ser testigo de primera mano de cómo la gente se va quedando en el camino. Es decir, hace 35 años, un estudiante de colegio fiscal va viendo cómo los compañeros se van quedando en todo el proceso, nos vamos quedando en el proceso por la falta de acceso a oportunidades. Y en ese tiempo, por ejemplo, hablar inglés, casi nadie. Imposible. O sea, era muy difícil. Entonces, creo que eso sí fue una experiencia que te cambia la perspectiva. A mí personalmente, que ya llevo como 25 años trabajando en temas de desarrollo de competencias, en temas sociales también, fue como una descarga muy fuerte de adrenalina, debo ser franco. Como que activar un poco esa chispa que ya empieza a apagarse con el paso de los años y que se te va un poco la emoción y eso, pues me sirvió para despertar, para reactivarme, mirando en campo algunas cosas que estaban muy chéveres del programa y también del equipo, de cómo el equipo participó, dio soporte, acompañamiento. Creo que eso volvió la experiencia muy interesante y cómo se pudo gestionar todo eso junto y el aprendizaje también. Eso. Súper chévere. Creo que es una visión justo desde esa experiencia súper completa de lo que representa para que algunas personas puedan tener estas oportunidades y dar ese cambio que posiblemente mañana Beto, Nico, Hey, Fabricio, todas las personas que estuvieron allá hayan tenido un cambio de visión que va a ser importante para su vida de aquí en adelante, ¿no? Sí. Y con eso, sí, total, personal, o sea, y profesional. Los episodios que hemos hablado con Nico, con el G, con el Fabricio, con el Beto, o sea, fue a más de la parte personal, de la emoción de poder viajar, de desarrollarse, de estar allá en el espacio. En la parte profesional ellos vinieron con otra perspectiva completamente diferente, o sea, no sé si es la emoción del viaje también, pero vinieron con eso de que, ay, ahora sí yo puedo hacer muchísimas otras cosas más. Entonces, este impulso que les permitió participar, viajar y sobre todo la oportunidad de exponer sus ideas y los proyectos que estábamos teniendo acá en Cuenca y en Ambato, fue algo que les permitió abrirse completamente. Y eso se notó porque nosotros habíamos estado tanto en el proceso inicial, previo a la ida al WUF, y después, entonces, veíamos y se sentía ese cambio, esas nuevas ideas, esas experiencias que ellos vivieron allá. Y esas ganas de hacer algo. Exacto, y como que tenían más impulso porque dijeron, bueno, o sea, no somos solo nosotros acá en Ecuador tratando de crear ciudades, es full ciudades más, bueno, en ese tiempo eran 6 ciudades más, a las cuales también habían jóvenes liderando proyectos, liderando cosas que creían importantes para cada contexto de su país y de su ciudad. Entonces vinieron con no sé, con esa sensación de, no, ya nosotros podemos, y eso como que se contagia y era chévere. Ahora, a partir de eso, justo que acabamos de mencionar, como esta oportunidad que fue para ellos y que fue un cambio, yo diría que radical de alguna forma, para bien y para mal, porque siempre creo que esos cambios son chéveres. Sí. Porque te vas a topar con nuevos retos, porque cambiaste tu chip completamente, entonces las cosas negativas también cambian, porque Obvio. vas a encontrarte con nuevos retos también. Pero yo quisiera hacerle una pregunta tal vez un poco en su juventud, cuando usted era... Todavía soy joven. Yo soy Pedro. En su... Temprana juventud. En su temprana juventud. Dale. En la más temprana juventud. ¿Qué oportunidad cree que usted tuvo que le pudo haber cambiado la vida? Y si hubo un algo que marcó un antes y un después para ser quien es hoy en día. Justo pensaba que esas personas que viven creyendo que el pobre es pobre porque quiere y que en lugar de construir no sé, lugares de arte, de cultura, de deporte, están pensando en construir cárceles,
capaz ellos también piensan así por su contexto, ¿no? Pero contra esa forma de pensar, y hablando del BUF y en función de la pregunta que tú me haces, Pedro, veo cómo los espacios sanos y seguros definitivamente potencializan la capacidad de los seres humanos. Entonces, cuando no tienes acceso a eso y tu contexto no es sano, no es seguro, cuando no hay ese mínimo acompañamiento, las posibilidades de que hagas bien son escasas. Por lo tanto, la necesidad de construir esos espacios como sociedad es algo urgente. La única manera en la que vamos a mejorar todos los problemas que ahora mismo estamos confrontando como país y quizás incluso a nivel global es que entendamos que la única manera de cuidarnos es cuidar al otro y los espacios en los que ellos están. Yo siempre soñaba con viajar, les cuento, pero soy el número 7 de 8 hermanos, de una familia de gente humilde y trabajadora de Cuenca. Entonces, ahora que soy padre de 2, entiendo lo difícil que debe haber sido tener 8 hijos. Entonces, claro, no tienes acceso a muchas cosas que quisieras tener, pues con el tiempo también entiendes, entre paréntesis, porque creo que es también importante ese proceso de agradecer y no intentar vivir desde la carencia y desde el malestar, porque eso también te afecta, ¿no? Uh-huh. Entonces con el tiempo entiendes y eso, y también con el tiempo vas viendo formas en las que, aunque sea, puedes hacer algo por cambiar esa situación. Entonces, como contexto, yo me crié en uno de los barrios peligrosos de Cuenca. No sé si ya estará igual de peligroso, pero el barrio del vecino era el barrio, ¿no es cierto? Sí, no sé. ¿Cómo estaba? No, sí, o sea, yo sí toda la vida he recordado de la fama de que tenía el vecino, el barrio al blanco. Pero ahora en el contexto de la percepción. Capaz hay nuevos barrios, lamentablemente hay nuevos barrios sí. donde la gente va, porque la gentrificación manda a la gente, se apropian los espacios. Pero bueno, yo era un guambra del vecino, en verdad, creo que sigo siendo, de hecho. Y una de las cosas que yo recuerdo es que ser diferente sí pesaba, como pesa en cualquier contexto. Si no hablabas como hablaba todo el mundo, ya no era tan fácil encajar. Entonces, creo que quizás el reto de intentar caminar con la gente fue uno de mis buenos aprendizajes, verán. Es decir, cómo hacer lo que tú sabes que es bueno para ti, pero no ser un snob de mierda frente a las personas. Uh-huh. Y para mí eso era importante. No porque estaba desesperado de encajar, porque la verdad siempre he sido un desadaptado terrible, pero porque sentía que era una forma de validar y respetar a los otros. Entonces, un día en cuarto curso de colegio llegó un inspector y dijo que una organización de intercambios estudiantiles, saludos AFS, Publicidad No Pagada, que siempre traía estudiantes del extranjero a mi colegio Benigno Malo, había dado una beca para un estudiante que tenía que ser de bachillerato. Entonces yo estaba en el primero de bachillerato, digamos, uh-huh. Lo que equivaldría. Ya con el tiempo supe que era de los menos opcionados, porque ellos siempre querían mandar a los de tercero de bachillerato. Pero igual ese día que nos dijeron, yo llegué corriendo a mi casa y emocionado, y mi hermana que me encontró a la entrada me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo, me voy de viaje. Y ella me dice, cuéntame. Y entonces le conté y ella se desinfló así. Dice, pero todavía falta. Éramos como 25, 35 chicos que teníamos chance de ir. Sí. Y no sé por qué, en verdad. Yo creía que sí iba a viajar. En fin, el tema es que hicieron una cantidad de pruebas. Ellos seleccionaron a un estudiante por cada curso que debía cumplir ciertos requisitos. Y fui seleccionado de mi curso. Participé en todo el proceso y quedé en tercer lugar. Después de 2 chicos de tercero de bachillerato. El primero se hizo para atrás porque no quería perder su medalla de oro como mejor estudiante. Y a la segunda, lo que ella me dijo fue que le daba miedo y que sus padres no le apoyaban. Y me tocaba a mí por default. Y yo no podía creer
en serio que había pasado todo eso y que igual me iba a tocar. Mis papis, tranquilos y humildes como eran, estaban asustados y no querían. Y ellos también pensaban en lo que eso sí iba a significar en términos económicos. Entonces, bueno, he intentado ser recursivo toda la vida y yo les dije que no se preocupen, solucioné el tema económico y finalmente ellos firmaron para que yo pueda viajar. Cuento esto porque también es parte del proceso. En realidad, en ciertos contextos no es sencillo algo que parece tan sencillo. Hoy en día veo una aplicación para cualquier cosa. El otro día que estaba haciendo la aplicación para la visa a Inglaterra y veo la aplicación y dicen que era la más difícil, pero uno ve y dice, o sea, no está tan difícil. Y recordaba aquellos años en los que ver ese documento y entenderlo era tan difícil, porque el contexto mismo hacía que todo lo que significaba ser diferente y salir de un contexto se veía más difícil, se percibía más difícil. Entonces, en fin, todo se dio y viajé. Fue un antes y un después, porque también yo era candidato a ser mejor estudiante de mi colegio. Y yo me arriesgaba a ir a quinto curso o perder el año, que era la una opción, y la otra es usar las notas que yo hubiera obtenido en ese año. Teniendo en consideración que al país al que iba era un país de habla inglesa, colonia británica, al que nadie quería ir, de los que pagaban sus viajes de intercambio, porque no era tan publicitado. En lo que se llama el Caribe del Este, el East Caribbean, hay una cantidad de pequeñas islas, países que solían ser colonias británicas y hoy son parte de lo que se conoce como Commonwealth, algo así como esa comunidad británica, ¿no? Que tiene la imagen de la reina en su moneda, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el lugar a donde fui y habían cosas locas como que estamos tan cerca, pero no sabemos ni nosotros de ellos, ni ellos saben de nosotros. Donde jugar al fútbol es un valor tan importante. O sea, en ese tiempo, no capaz, ojalá mejor dicho, después de esos años haya variado. Pero jugar al fútbol, saber tocar una guitarra, estudiar, o sea, dedicarse, mejor dicho, eran valores que para ellos eran muy importantes. Ahora, lo que para mí fue así como muy revelador y muy, muy fuerte, es que tú llegas allá como estudiante de intercambio, que rompe el esquema que ellos tienen de estudiante de intercambio. Pues alto, 1,80 m, ojo mishi, pelo en pecho, barba partida. Entonces llega un wambra que de quién sabe dónde, que no parece de intercambio, y no tiene un espacio porque no tienes historia y no has estado ahí. Entonces todo el trabajo es de cero, pero tampoco hablas del idioma. Cuando yo viajé no sabía hablar inglés. Y generar un espacio en ese contexto probablemente para mí fue uno de los retos más importantes que he tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque cambió la perspectiva propia en adelante. Cómo reconocerse a uno mismo, cómo reconocer las habilidades propias, respetar las de los otros, reconocer diversidades, abrir la mente, que me sirve tanto ahora mismo en un tiempo de cambio constante para ser respetuoso de lo que no entiendo, pero igual estar abierto a eso que no comprendo. Para ponerme en el contexto de mi herencia, de mis raíces, y también para aceptar positivamente que cuando te ponen en igualdad de condiciones, donde es solo lo que tienes como persona, ahí se ve la realidad del acceso a las oportunidades. Porque estaba en línea cero y no sabían quién era. Podía ser cualquier cosa. Y yo decidí ser compañero de algunos, ser deportista, ser estudiante, y se desarrolló un espacio para mí. Y eso cambió la perspectiva personal. Me di cuenta que el contexto tenía mucho que ver. Entonces en la escuela en un año era el amigo de muchos porque jugaba medio bien el fútbol, y amigo de otros porque tocaba la guitarra. Y hasta las chicas te paran más bola porque ya vieron que eres medio interesante de algún lado. Cosas que para un adolescente tienen algún sentido, quiero decir. Pero por sobre todo,
ahora, en esta edad, refuerzan aún más este sentido de la necesidad de dar oportunidades a la gente. Porque ya, si con la oportunidad puesta la decisión que tú tomes, es tu derecho, ¿no? Es tu prerrogativa. Pero es la justicia de una sociedad permitiéndote que hagas lo que puedas hacer con tu vida. Entonces el guamba de barrio que se fue de intercambio aprendió una cantidad de cosas y eso cambió la vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, como somos compañeros de trabajo, sabemos las cosas que hace el uno, que hace el otro, las oportunidades que van surgiendo. Y hasta el día de hoy, haber estado en otro contexto y haber aprendido a hablar otro idioma, sigue significando que estás en un nivel diferente para hacer las cosas y en un nivel diferente de acceso a oportunidades. Creo que por eso, personalmente, estoy totalmente seguro de la necesidad que tenemos como sociedad de permitir que nuestros niños y jóvenes accedan a esas oportunidades. Antes de juzgarle a nadie, primero hay que asegurarse si tuvo los contextos y los espacios. Eso de que, pero mira cómo vivió él y pudo hacerlo. Esa es una utopía de mierda. Y eso puede pasar en un caso de 10 millones, un caso de 1 millón. Pero no es el factor común. Y la mayoría de personas somos simplemente seres humanos que vivimos y respondemos a las circunstancias. ¿No es cierto? Uh-huh. Ay, ¿por qué no quieres salir adelante? ¿Por qué no quieres ser profesional? ¿Por qué no te quieres desarrollar? Hay que entender la historia de las personas. Y si queremos más gente haciendo el bien en nuestra comunidad, la comunidad y la sociedad debe darle bien a esa gente en la base. Que tengan asegurado su estudio, su alimentación, su salud, su recreación, sus juegos. Yo creo que ahí se basa la sociedad que queremos. Y andamos peleando por cosas que uno, ¿no es cierto?, creando ciertos contextos y eso sí, intentando meter plata en represión, en decir todo lo que no se debe hacer, en lugar de brindar los contextos adecuados para que los niños y jóvenes se motiven por las cosas que sí se pueden y que sí se deben hacer. Entonces, sin lugar a dudas, ahora hay muchos papás, el tiempo cambió, afortunadamente, todavía no todo lo que necesitamos, pero va cambiando. Entonces, ahora hay más oportunidades para viajar. Hace poco la Mariaca, mi sobrina, decidió ir de viaje y va de viaje. Eso en mi tiempo no pasaba en realidad. Y qué chévere que sigan habiendo estos espacios. Y a veces hay algunos padres que me dicen, mi hijo ya terminó el colegio y ahora no sé qué hacer. Y yo le aconsejo, no sé mucho de consejos, pero en este caso sí soy así como terminante. Si usted está preocupado por su inversión económica en la educación de su hijo, hablando de números, ¿no? Uh-huh. Perdón que vaya al Bill Metal. Pero si está preocupado en no perder plata, busque algún programa y pague el que vaya unos meses a algún lado, si tiene los recursos. Porque esas experiencias ayudan muchísimo a que la persona pueda desenvolverse. Sí, encontrarse, desenvolverse, hacerse responsable. Convertirse en una persona. Exacto. Sí, dar cosas a alguien solo por el gusto de dar, hacer cosas por alguien solo por el gusto de dar. Abrir los ojos al mundo y darse cuenta de la complejidad y lo maravilloso que puede ser también. Y entonces se ahorra full plata, la gente ya sabe lo que quiere, regresa y se enfoca. ¿No? Y total están pagando 4 años en universidad privada y 4 años en diferentes carreras, porque no se vaya, mijito. Y realmente ya como el ejercicio paternal, yo no soy muy religioso que digamos, pero hay una frase que yo la guardo, y no hay amor más grande que dar la vida por quienes uno ama. Y como padres, desarraigarse de los hijos es durazo, uno dice nomás, pero desarraigarse es muy duro. Pero ese desarraigo, hablando de estas experiencias, uh-huh, ¿no? Sí ayudan a moldear, a que ellos y ellas moldeen la persona que quiere ser. Entonces, creo que eso es lo que me hace pensar el acceso a esa experiencia, que cambió incluso la forma en valorar lo que es valioso y lo que no es. Yo sabía que al regresar de mi intercambio difícilmente podía ser el mejor estudiante, pero vine con la convicción de que eso me importaba nada. 3 hectáreas. No me importaba. Y creo que eso mejoró la forma
en la que yo percibía las cosas importantes de la vida. Y otro detalle que para mí fue muy potente, que a uno le pueden decir, ¿no? Especialmente en la juventud es difícil. Ahora la ciencia sabe que hay ciertas áreas del cerebro que están en proceso de desarrollo y nosotros queriendo que los guambras entiendan cosas que todavía no es la hora, Nada ¿no? que ver. Claro, pero nadie hace experiencia en cabeza ajena y uno tiene que vivir cosas para entenderlo. Entonces, también a mí me sirvió para equilibrar esos objetivos de qué es lo que quiero tener o no quiero tener y lo que me hace sentir feliz y no. Porque en esa experiencia y en ese tiempo, la gente alrededor de los programas de intercambios estaba en un grupo socioeconómico específico, entonces uno va a vivir una vida rara y diferente. Y a mí sí me sirvió para valorar el peso que tiene la familia y los panas, en verdad, que uno da por hecho porque ya están ahí. Entonces sí, creo que eso sería como una experiencia de estos internacionales. Te ayuda a quizás medir tu propio potencial, por un lado, encontrarte contigo mismo. La gente suele preguntarte, sobre todo en ambientes con personas de diferentes lugares y que no pueden definir de dónde eres, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque pareces mexicano, pero pareces peruano o pareces filipino, ¿no es cierto? Entonces, es más, ya cuando te ves blanquito y ojo mishi, pues como que ya se... ¿no es cierto? Se estandariza. Pero cuando no se aclara bien de dónde eres, a mí me pareció chévere, porque te toca aclararte a ti mismo cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Y creo que eso es bueno para equilibrar el autoestima personal y también para fortalecer el orgullo de ser, el orgullo sano y respetuoso de ser quien eres. Entonces, lo cual suele ser todo un tema cuando estás en tu proceso de afirmar tu personalidad. Uno cuando es joven y te dan de tragar, no es que tú lo pides, pero te dan de tragar tanto marketing y cosas feas de ahora en las redes más. Entonces, sí sirve full para equilibrar también. Qué lindo. Chévere escuchar todo esto porque se nota y entendemos de que viajó un Fabián y regresó otro a Ecuador. Entonces, eso es chévere y justamente era algo con lo que viene la segunda pregunta. ¿Que hubo algo en específico en toda esa juventud, en toda esa experiencia que llevó a dedicarte a lo que haces hoy? Cuando me preguntan o me pregunto por qué hago lo que hago, yo suelo ir un poco más atrás. Al principio no era consciente, pero ahora sí. Y cuando yo era niño jugaba con mi hermano menor, con una cantidad de muñequitos chiquitos. Y armábamos historias de cómo queríamos que sean las cosas. Armábamos incontables historias. Estoy seguro que eso fue uno de los primeros factores que para mí desencadenaron el gusto por trabajar con las personas, siendo como soy de carácter. En realidad, más bien huraño, reservado, pero taciturno, melancólico, patirifuso. Yo creo que esa es una experiencia inicial. Y lo otro, yo trabajé buen tiempo con los salesianos, que fueron mi casa por muchos años. Fueron mi casa y mi escuela por muchos años. Hicieron cosas lindas por mí. Por ejemplo, no me quisieron dejar entrar al colegio. Y eso es gracioso, pero eso me abrió otras oportunidades en la vida. Ahí aprendí a trabajar e interactuar con los jóvenes. Y creo que, y yo le venía huyendo a eso por mucho tiempo. Porque cuando yo me gradué en el colegio de físico matemático, ustedes saben que la carga social sí pega y equilibrar eso no es tan fácil. Entonces yo me gradué de físico matemático, era buen estudiante en el colegio y ¿cómo iba a estudiar algo social? Pues ¿qué es lo social? Pues claro, eso no tiene valor. Claro, como yo era inteligente, entre comillas, sabía matemáticas. Claro, tenía que estudiar algo para inteligentes, entonces el camino era irse hacia esas áreas. Y yo pensaba que lo que hacía durante años ya, que era trabajar con jóvenes, hasta con niños, no era un camino, era el hobby. Entonces tuve que
transitar un poco antes de entender que era lo que a mí realmente me movía. Y eso me llevó al tema de los jóvenes. Yo creo que siempre he trabajado con jóvenes, pero hubo una transición, sobre todo en mi primera parte profesional en la que trabajé en una institución educativa, fui el responsable de talento humano. Creo que ahí pude aprovisionarme de información, herramientas necesarias para seguir avanzando. Pero la vida es maravillosa, en serio, hay cosas que uno no explica, porque ya te quieres salir de ahí, del camino, y vienen nuevas cosas que te llevan a tus raíces y recordar por qué haces lo que haces. Y en un contexto complejo después de la pandemia, volver al programa Safe and Sound para mí ha significado muchas cosas buenas, definitivamente. Y volver al trabajo con los jóvenes desde otra perspectiva. Esa quizás es una cosa que ahorita estoy trabajando y resolviendo. Porque antes, la gente con la que trabajaba, interactuaba antes de la pandemia y eso, eran personas cercanas a mi edad. Uh-huh. Y era una forma de trabajar. Y no me di cuenta cuando ya pasé la barrera de ser joven y estar en la edad madura. No me di cuenta. Y ahora que estoy en el programa y que literalmente del equipo soy la persona más adulta, uno siente esa diferencia y esa brecha y esa diferente perspectiva. Porque a veces yo intento relajarme y así estar como el resto, pero en la plena es que no me sale nomás. Y no quiero presionarlo tampoco. E intento que el resto, bueno, nos vemos como iguales, pero siempre es como como que es mayor. Y eso para mí ha sido interesante porque es algo que ahora estoy trabajando, elaborando, etcétera, etcétera. Pero también es más responsabilidad cuando trabajas desde esa perspectiva con los jóvenes. Y siento que eso también ha sido bueno. Sí, entender cosas, modificar cosas ya como adulto tienes, y necesariamente hay que pensar en la forma como interactúas y te comunicas. Sí. Porque ellos te ven de otra forma. No es que les guiñas del ojito porque son panas y eso. O sea, la forma de interactuar cambia y hay que ser medio cuidadosos, ¿sí? Indudablemente hay gente con la que conectas más y capaz después de un proceso son buenos amigos y eso. Uh-huh. Pero tienes una responsabilidad extra de cómo interactúas con la gente. Y eso pues ha sido interesante, hay que asumirlo, hay que ponerse responsables. Pero también me ha ayudado a mantenerme más joven de actitud. Y también a mirar cuáles son las perspectivas y las necesidades que como sociedad tenemos. Siendo que hay una transición en la que uno pide a gritos que ya todo se quede estático para no tener que mover más la forma en la que uno piensa y no tener que aprender más y no tener que soltar las cosas en las que te vas aferrando porque uno quiere certezas. Y siento que si tienes la valentía de desaferrarte, chuta, se te abre un mundo muy interesante, pero también muy turbulento. Entonces, yo ahora entiendo por qué la gente quiere trabajar en certezas. Y cuando trabajas con los adultos, la gente cree que ya sabe todo. Uh-huh. Necesitamos esas certezas para no desequilibrar mucho el mundo, pero el mundo personal quiero decir. Pero he aprendido que, y es necesario para trabajar con los jóvenes, que al desarraigarse de esas certezas te permite estar en constante aprendizaje y sobre todo te mantiene humilde, para no ser un viejo sábelo todo, sino más bien para ser en el futuro, muy en el futuro, un viejo aprendiz y humilde. Eso es capaz uno de los aprendizajes de estar con los jóvenes ahora. Súper chévere, me parece algo que es importante de alguna forma aprenderlo, ¿no? Como tomarlo como una lección que de alguna forma puede guiar para tampoco justo convertirse en esa persona que piensa que ya sabe todo. Exacto. Que piensa que, no, yo puedo tener todo el conocimiento. Con su conocimiento. Sí, creo que es una forma en la que nos puede mantener justo los pies sobre la tierra y entender, creo que eso es lo que nos permite comprendernos con las personas, ponernos en el nivel más, por ponerlo en palabras, natural, en el que cachamos la dinámica, no por el conocimiento que hemos abarcado, sino literal por el comprender y ser lo suficientemente, podría decirlo, empático
para cachar lo que las personas están viviendo, diciendo, haciendo, no porque quieran, sino porque les toca, justamente cuando conversaba Fabián de cachar cuáles son las dinámicas que se manejan en las personas, ¿no? Entonces me parece algo muy lindo, o sea, y creo que es como algo que hay que tener en cuenta en el día a día cuando estamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, sí. Ahora, igual como un poco para seguir hablando de este tema tan importante que son las oportunidades, quisiera hacerle como una pregunta, si usted ha podido ver oportunidades que hoy en día ya no tienen los jóvenes, en una comparación de lo que usted ha llegado a vivir, y oportunidades que los jóvenes tienen que usted tal vez no tuvo como tal. Sí hay oportunidades que los niños y jóvenes no tienen y que nosotros teníamos. Algunas son obvias, como yo recuerdo, no había que hacer una cita previa para salir a jugar con los amigos. Simplemente uno abría la puerta y se iba a la calle y nos poníamos a jugar en lo que sea. Y ustedes saben lo trascendental que es esto. Hoy hay que hacer cita previa sí o sí. O sea, yo tengo a mi Emilio que él va al taekwondo, pero los días que no va, ya hace todas las tareas. Hace todo, se pone pilas, se pone a hacer lo que sea, se pone a hacer su origami, se inventa cosas. Pero llega un punto en el que ya se aburre. Y nosotros vivimos en un edificio, entonces hay que hacer cita previa para que juegue. Porque el tema de la confianza no es el de antes. Y capaz de eso es algo que en nuestras generaciones actuales estamos pensando y trabajando. Pero eso de crear espacios sanos y seguros es muy importante. Entonces, esa naturalidad de encontrarnos con el otro en nuestro espacio común, en el barrio, es algo que se está perdiendo. Por temas geográficos, por temas sociales. Creo que esa es una oportunidad que se pierde, porque uno aprende a cómo gestionar las relaciones interpersonales, porque quiere a sus amigos pues en el barrio, y a veces abomban también. Entonces uno los odia, los quiere y tiene que aprender a gestionar eso. ¿No es cierto? Creo que esa es una oportunidad que se está perdiendo. Creo que hablando a nivel más global, las nuevas generaciones están perdiendo la oportunidad de a poco de disfrutar los beneficios de vivir en una naturaleza sana. Y eso sí es algo que se habla. Sabemos que a 20, 30 hay como un threshold, hay como una línea de posible no retorno, y el 2050 hay una línea que algunos estudiosos del tema del cambio climático dicen que es una línea de no retorno. Entonces siento que esa oportunidad se está yendo de las manos, así como muy rápido, y capaz estamos como impávidos. Creo que Internet trajo muchas cosas chéveres. Yo siempre fui un convencido de los beneficios de la conectividad, sobre todo en temas de aprender, interactuar. Pero los dispositivos nos están matando. O sea, nosotros adultos no podemos controlar esa dopamina que genera estar pegados al dispositivo. Y yo me considero semi-adicto a los dispositivos electrónicos y hago mi gran esfuerzo por dejarlos de lado. Pero veo el efecto que tienen en los niños y es nocivo. Y aunque uno trate de gestionar y eso, siento que esa es una oportunidad de interacción que se está perdiendo. El resultado, los chicos conversan menos entre ellos. Sí. Yo le pregunto a mi Cami, ella tiene 15 años, sobre cosas de sus compañeros, generalidades, pero ella no sabe. Y yo le digo, pero si son amigas. Y ella dice, pero es que no hablamos de eso. Y yo me pregunto, entonces, ¿de qué hablan? ¿Y cómo son las interacciones que ahora tienen? Siento que ese tipo de oportunidades también se están perdiendo. Ahora, hay otras oportunidades que se están ganando. Y, por ejemplo, hablando también del desarrollo tecnológico, es increíble cómo potencializa la capacidad que tenemos el uso adecuado de la tecnología.
y creo que eso sí ayuda. Es decir, antes no podías, en serio, ver las cosas lindas que hay en el Museo del Louvre en París, y hoy en día sí puedes, y puedes hacer otras cosas más, y con las en el tema de la realidad virtual y eso. Acceso a conocimiento que antes tal vez estaba súper limitado. Incluso cuando hay restricciones para que tú accedas a ese conocimiento, si tienes alguna conexión, aunque sea básica, llegas a tener algo. Y eso pienso que sí es un agente que cambia las reglas para bien y para mal. Por ejemplo, antes de Internet, el nivel de frustración que podían tener las personas sobre su calidad de vida era más bajo. Y hoy en día esos niveles se disparan. Porque pueden ver cómo viven otros y los ideales a veces falsos que proponen en toda la maquinaria publicitaria y marketera que hay en redes sociales y en el Internet en general. Pero por otro lado, en cambio, abren los ojos respecto de la calidad de vida al mismo tiempo. Entonces, en sociedades extremadamente machistas, las mujeres ya pueden ver cómo se vive con dignidad y cómo se vive en ámbitos de respeto. Y eso cambia la forma en que ellas interactúan, pero también la forma en la que están dispuestas a exigir sus derechos. De modo que es la cura y es la enfermedad capaz al mismo tiempo. Siento que Internet sí ha abierto las posibilidades. Lo otro, no sé cuán nocivo sea para nuestro medio ambiente, pero antes hacer un viaje transoceánico era muy complicado, full complicado. Hoy en día los jóvenes están viajando más, que tiene de bueno y de malo también, porque antes los jóvenes querían ahorrar para comprarse su casa. Ahora, aunque ahorren, es imposible comprarse una difícil, casa. ¿Es cierto? La casa, el carro y el terreno. Claro. Que era como dos vidas para conseguir, ¿no? Eso. Entonces ahora dicen, no, los chicos solo quieren experiencias, ya no ahorran para otras cosas. Y cuando se hace un análisis real, nos damos cuenta que la posibilidad, valga la redundancia, real de acceder a eso es lejana para la mayoría de jóvenes. Entonces, hoy en día se están poniendo más atención a conocer, a viajar, a buscar, a interactuar, a ver posibilidades. Creo que eso sí son oportunidades que ahora se acceden más. Hay un señor que se llama Hans Rosling, que se llamaba, mejor dicho, que durante la pandemia Hans falleció. Él tiene una plataforma, o él creó una plataforma en donde ponían data global, toda la que podían acceder, sobre cosas que su discurso es que solo nos cuentan las malas noticias y que ya en el análisis general no es tan malo como le pintan. Capaz para quien lo experimenta los datos no ayudan mucho, pero para hacer un análisis global sí. Por ejemplo, la cantidad de personas que tienen acceso a agua potable en porcentaje es más grande en ese análisis temporal que se hace. La cantidad de madres que tienen acceso a medicina preventiva y acompañamiento durante el embarazo es más grande. La cantidad, el porcentaje, me retracto, no la cantidad, el porcentaje de gente que tiene acceso a cuidados médicos es más grande. Quiero decir que en términos generales, el desarrollo de las tecnologías, la ciencia y el conocimiento se está brindando otras oportunidades. La cantidad de niños y de jóvenes que tienen acceso a educación es más grande. Entonces, sí hay oportunidades que antes no existían. Siento que las organizaciones que se están preocupando por hacer cosas en beneficio de los jóvenes empiezan a aparecer. Ojalá la sociedad, de esto ya lo conversamos, vaya entendiendo la necesidad de crear los espacios favorables para que nuestros niños y jóvenes florezcan de verdad. Entonces, creo que por ese lado sí hay cosas que ahora se pueden acceder más que antes. Conseguir un chévere taller de arte y de fotografía en Bibliorío. Les estaremos informando a propósito. No era tan fácil antes, en verdad.
y la idea es masificar, diversificar las opciones para los jóvenes. Creo que a eso se puede acceder. Entonces, siento que eso, capaz, como recapitulando, la conectividad que hay como mundo, esta globalización, no hablo de la globalización comercial, hablo de la globalización humana. Creo que eso es una oportunidad que ahora se está fortaleciendo. La gente está, ojalá, desarrollando esta identidad global, ¿sí? Está muy chévere ser de Cuenca y del Ecuador y latinoamericano, pero está muy chévere entender que eres del mundo y que las cosas que hacen les afectan a las personas a nivel global. Y siento que eso es una oportunidad de pensar diferente, que hoy en día la gente, los niños, los jóvenes tienen más acceso que antes. Chévere, súper chévere. Creo que justo vemos ese reto de lo que antes había, que tal vez valga la pena de alguna forma intentar recuperarlo, lo que hoy en día tenemos, pero que también qué tan conscientes estamos siendo de si es beneficioso o perjudicial, o hasta qué punto estamos usándolos para bien todos esos nuevos beneficios que tenemos, ¿no? Con eso, pues creo que es... Nos deja pensar. Les dejamos a todos con la gran pregunta, y más bien agradecerle, Fabián, por darnos su tiempo para venir al podcast, si bien iniciamos con algo tan que pudiera parecer tan simple como cómo fue una experiencia a un viaje, que podríamos decir un viaje más para algunos, pero cómo nos damos cuenta que ese viaje puede ser el cambio de verdad en una persona. Y qué chévere poder escucharle y saber cómo ha sido para usted el significado de ese primer viaje que pudo tener. Y creo que lo que más hemos llegado a esperar es que todas las personas que por primera vez pudieron hacerlo hayan tenido un impacto así de importante en sus vidas, tanto personales como para sus metas a futuro en cualquier instancia que se la mantengan. Entonces, nada más agradecerle, Fabián, por su tiempo, por contarnos, por la apertura. Creo que para cerrar esta 4ª temporada, sí, vale la pena agradecerles a ustedes por el trabajo que realizan, de parte de la Bibi, de la AME, que estamos todo el tiempo pendientes, pero también regocijarme de mirarles cómo hacen las cosas cada vez más profesionales, y el aprendizaje que queda ahí metido, ¿no? A veces por las circunstancias o por la elección personal, uno le toca asumir retos, y ver cómo la gente reacciona frente a eso, sí motiva, la verdad. Entonces, las últimas veces que hablamos no se veían, no se escuchaban igual que ahora, y eso muestra el cambio, la mejora y la madurez en el proceso. Y creo que al final de esta 4ª temporada está chévere valorar eso. 2 jóvenes que están llevando adelante este proyecto del podcast Safe and Sound, y pues animarles que todavía faltan cientos de entrevistas con gente maravillosa que seguramente va a tener lindas cosas que compartir para todos los que nos escuchan. Gracias a ustedes, Pía y Pedro. Gracias, Fabián. Sí, lo hacemos con mucho cariño. Sí. A veces nos estresamos, pero lo hacemos con cariño. Nada, eso sería todo por esta linda temporada que hemos podido compartir. Les agradecemos a todos por escucharnos, que sigan pendientes de Safe and Sound en Cuenca, en Ambato y en el mundo. Se vienen cosas súper importantes, súper chéveres, y qué mejor que mientras más personas puedan vincularse, eso nos hará felices a todos, creo. Entonces, gracias, Pía, por una temporada más. ¡Ah! Sí, qué triste, una temporada más. Sí, siempre llamándoles a toda la comunidad de los jóvenes a que sean partes. Estos son unos espacios siempre sanos y seguros para ustedes, y hacemos las cosas para ustedes también con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Chau, chau.